Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Salvación y gozo. Y leemos en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: estad siempre gozosos. Y tal vez este corto versículo no nos explique mucho acerca del título de este devocional. Pero déjeme explicarle un poco lo que viene diciendo primera carta a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Desde el versículo 12 está dando varias exhortaciones a la iglesia, a nacidos de nuevo, a cristianos, a hijos de Dios. Y les está diciendo a la iglesia de Tesalónica: les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les enseñan del Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes con todos. Miren que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y ahí viene unas recomendaciones que son: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo y no menospreciéis la palabra de Dios. Examínenlo todo y retengan lo bueno, y absténganse de toda especie de mal. 7 cosas que recomienda el autor Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero estad siempre gozosos. ¿Por qué hablaba de estar gozosos a la iglesia de Tesalónica cuando les hace unas recomendaciones acerca de que sean pacientes unos con otros, de que se alienten, de que se amonesten pero con amor, de que tengan en estima a quienes predican la palabra, en que vivan en paz unos con otros? ¿Por qué esta recomendación? Bien, para darme a entender en este tiempo con Dios para meditar todo el día, quiero llevarlos a Lucas capítulo 15, donde vemos una narración de varias parábolas. En Lucas capítulo 15, nuestro Señor Jesús cuenta 3 historias, 3 parábolas. Una de ellas es acerca de un hombre que tenía 100 ovejas y perdió una. Habla de las 99. Otra es de una mujer que perdió una moneda de valor. Y otra es de un padre que perdió un hijo. En las 3 historias, en las 3 parábolas, Jesús deja un principio, y es la pérdida de algo. Pero mira cómo aquí hay una diferencia. Está hablando acerca de la pérdida de una oveja, después de una moneda, después de una persona. Es la famosa historia o parábola del hijo pródigo. En cada caso, la parábola representa salvación. Hay una pérdida, pero también se encuentra. Es encontrada, es hallada, es salvada, por eso habla de salvación. Este tiempo con Dios para meditar todo el día lo titulé Salvación, la salvación y el gozo, porque queriendo estudiar unos textos acerca del gozo, me doy cuenta que el gozo debería ser parte de los hijos de Dios, porque la mayor fuente de gozo debe ser entender que somos salvos. Déjeme explicarle. En la parábola de la oveja perdida, la número 100 es hallada. En la parábola de la moneda perdida también es hallada. Y en la parábola del hijo pródigo, también él es hallado. Cada una de estas 3 retrata algo perdido, pero traído de regreso a Dios. Restaurado, perdonado, bendecido. Y en cada historia hay una respuesta en común.
Al final de la historia acerca de la oveja perdida dice, y cuando él viene a casa, él llama a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles, regocíjense conmigo porque he hallado mi oveja que estaba perdida. Aquí hay gozo porque se encuentra a la oveja que estaba perdida. En el caso de la moneda perdida, cuando ella la encontró, ella llamó a sus amigas y vecinos. Y nos cuenta el relato en Lucas capítulo 15, ustedes lo pueden leer allí, que les dijo, regocijaos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Otra vez gozo por una moneda que es perdida. Estas parábolas tienen un contexto espiritual y un trasfondo muy grande, muchos principios que nos enseña Dios, que no los puedo explicar y en la iglesia he explicado varios principios acerca sobre todo de la parábola del hijo pródigo. Pero tenía una importancia el por qué una moneda, qué significaba la moneda para esta mujer en este contexto, la oveja y el hijo pródigo. Pero en lo que me quiero enfocar en este devocional es que la salvación y el gozo van juntas de la mano. Y si yo soy salvo, debo tener gozo. Y si no tengo gozo, no significa que no sea salvo, significa que necesito entender que mi gozo mayor está en entender que soy salvo. En la parábola del hijo pródigo que fue hallado, el padre les dijo a sus esclavos rápidamente, traigan la mejor túnica, póngansela, coloquen un anillo en su mano. Todo tiene esto un significado, la sandalia, la túnica, el anillo, tiene un significado. Traigan el animal engordado, el mejor animal, mátenlo y comamos, regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira lo que hay en común y hoy quiero enfocar, y es que en las tres parábolas hay salvación, pero en las tres, producto de la salvación hay gozo. No puede haber gozo en la vida de una persona que no ha sido salva o justificada por la fe en Cristo Jesús. Y vuelvo y repito, quienes somos salvos y no nos gozamos o a veces no sentimos la manifestación de ese gozo en nuestra vida, es porque no entendemos que el gozo es parte de la salvación. El que Dios nos haya rescatado del reino de las tinieblas, del pecado, a su luz admirable, es motivo para gozarnos. Recordemos el fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor. Es uno nomás, no son 9. El fruto del Espíritu Santo es amor. Pero tiene el amor varias manifestaciones. Entonces el amor, el fruto del Espíritu Santo tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio o autocontrol. El que nace de nuevo, el Espíritu Santo mora en él, y el fruto del Espíritu Santo morando en él es gozo. Mire, qué hermoso es entender que nosotros deberíamos vivir una vida llena de gozo, y es algo que, haciendo este material y grabando este tiempo con Dios para meditar todo el día, llega a mi corazón fuertemente, porque hay veces en que no tenemos gozo, hay veces donde la tristeza nos invade, hay veces donde la duda nos invade, hay veces donde la ansiedad, la misma pensadera por cosas que queremos solucionar, nos roba el gozo. Pero es importante entender que el gozo principal es entender que somos salvos, que podrá pasar lo que sea en nuestra vida, pero si entendemos que somos salvos, todo esto pasará un día y que lo mejor en nuestra vida está por venir. Ahora recordemos, para concluir nuevamente la historia del hijo pródigo. Cuando su hijo mayor estaba en el campo y dice que llegó y se acercó a la casa y oyó la música y las danzas y la celebración y todo, en estos casos dice que hubo gozo. Tremendo, gozo tremendo. Él lo oyó de afuera. ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es esta algarabía? ¿Por qué tanto gozo? Y eso es lo que quiero que notemos, que hasta el hijo mayor, el que no entendió que vivía en casa, que también tenía un padre, y que también para mí es otro hijo pródigo, porque aún estando dentro de casa, estaba afuera. Porque podemos estar
dentro de una iglesia, pero vivir alejados de Dios. Para mí, él es otro hijo pródigo. Y él también siente el gozo. Entendió que lo que es hallado produce gozo, que la salvación produce gozo. Por eso quiero que recordemos que la salvación y el gozo van juntos, tomados de la mano. Llevar a una persona a estar bien con Dios, a reconciliarla con Dios a través de Cristo Jesús, es causa de gozo. Es gozo por parte de nuestro Dios. Es gozo por parte de la iglesia cuando vemos personas que nacen de nuevo y empiezan a congregarse, a discipularse, a reunirse en los grupos de oración, a cambiar su vida, a extender el reino. Esto es hermoso, gozo también por parte de Cristo. Cristo se goza. Dice la Biblia que los ángeles se gozan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y gozo por parte de la persona que fue salva. Pienso que es la principal persona que debería gozarse, deberíamos gozarnos entendiendo que la salvación y el gozo van juntas de las manos. Con este contexto quiero terminar y vamos a seguir explicando la importancia del gozo en nuestras vidas, porque a veces no sentimos gozo, porque hay veces nos falta gozarnos. ¿Por qué sucede esto en nuestra vida? Continuaremos más adelante. Oremos. Padre eterno, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por un día más de poder escuchar tu voz. Gracias por hoy enseñarnos a través de tu palabra que la salvación y el gozo van tomadas de la mano, que si hay salvación en nosotros y hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, deberíamos estar gozosos, y sí que hay veces no hay gozo, no hay alegría, porque los problemas, tantas luchas a diario, los inconvenientes que se levantan, realmente no nos ayudan a tener gozo en nuestra vida, sino intranquilidad, impaciencia, desesperación, rabia, muchas cosas. Pero hoy entendemos, Padre bendito, que la mayor fuente de tener gozo es entender que somos salvos. Es entender que un día todo lo que tal vez se vive, que no es de agrado y que nos ha hecho derramar lágrimas y pasar por momentos difíciles, un día todo pasará, no será eterno. Entender que lo mejor está por venir, entender que lo más hermoso, que es no tener enfermedad, no tener tristeza, dolor, lágrimas, todo eso Dios tú lo restaurarás y ese debe ser nuestro mayor gozo. Hoy te damos gracias por un día más enseñarnos de ti, por un día más mostrarnos esas verdades que a veces desconocemos o que algunos tal vez las conocemos, pero que no se han hecho mella en nuestro corazón porque no las vivimos. Ayúdanos a tener, como Pablo decía, contentamiento, Dios, en lo poco o en lo mucho, y a vivir agradecidos, Dios, entendiendo que lo más difícil tú ya lo hiciste en la cruz, Señor Jesús. Gracias por darnos salvación y gracias porque a partir de hoy tenemos que aprender a gozarnos más por todo lo que tú haces en nuestra vida, por lo que ya hiciste, pero también por lo que harás que aún no hemos visto. Porque lo más importante para gozarnos es entender que hemos sido salvos por lo que tú hiciste, por lo que tú pagaste por nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por este regalo tan hermoso. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo, este día y todo en tus manos, habiendo orado a ti, papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.